En este tema, es un tema bastante interesante, bastante maravilloso. Y este tema está basado, y vamos a leerlo allí en 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6. Y dice la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y dice el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y dice el 8, que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y vamos a estudiar un poco qué es la gracia. Sabemos que por gracia fuimos salvos y que esa gracia está sobre cada uno de nosotros, amén, porque aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, hoy el Señor ya no nos ve así como estábamos antes, separados de Dios, sino que a través de su sangre el Señor nos mira justificados, nos mira redimidos, y hoy nosotros podemos venir confiadamente ante su trono, y dice la palabra que hallaremos gracia y oportuno socorro cada vez que venimos a Él. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo, es una dádiva, es un favor, es esa bondad que no ha sido ganada ni merecida, porque nosotros no merecíamos esa gracia. El Señor, por su infinita bondad y misericordia con que nos amó, se entregó en rescate por cada uno de nosotros, amén. Y hoy cada uno de nosotros estamos aquí. Estábamos antes separados de Dios, en tinieblas, pero a través de su gracia, con que el Señor nos amó, nos rescató de las tinieblas y nos trajo ¿a dónde? A su luz admirable. Hoy nosotros estamos en su luz y nosotros ya no estamos más en tinieblas, sino que el Señor nos hizo libres y hoy estamos aquí para servirle, para honrarle con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. La gracia de Dios es misericordia, es esa misericordia que Dios tuvo por toda la humanidad, que tuvo por ti, que tuvo por mí, que tuvo por cada uno de nosotros. Y esa palabra gracia está derivada del griego charis, de la raíz char, que significa gozo, alegría, regocijo, placer, gusto. Entonces, cuando nosotros estamos en esa gracia del Señor, estamos en ese gozo, en esa alegría, en ese regocijo. Y lo maravilloso de esa gracia de Dios, que es algo extraordinario, es que no es algo limitado ni algo pasajero, sino que nosotros estamos en su gracia desde que recibimos al Señor hasta la eternidad, amén, porque ya una vez que llegamos al Señor, dice la palabra que de una vez que nosotros creemos en el Señor, tenemos vida eterna, y desde hoy nosotros disfrutamos de esa gracia, de ese gozo, de esa alegría, de ese gusto que es estar en la presencia del Señor. Y como dice la Escritura que está descrita la gracia, y vamos a leer varios textos y quiero que podamos participar, y el hermano que pueda tener el texto se puede poner de pie y lo puede leer en voz alta. Y vamos a leer Hechos capítulo 4 verso 33 y vamos a ver qué dice la Escritura de cómo está descrita su gracia en la palabra. Hechos 4:33. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo es la gracia del Señor? Abundante. Vamos a leer también Romanos 5:21. Si alguien lo tiene, lo puede leer.
Amén. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Entonces eso quiere decir que la gracia del Señor es soberana. Amén. La gracia del Señor reina por encima de todo lo que nosotros podamos ver, que de repente, ok, reinó el pecado, pero sobreabundó la gracia y a través del Señor Jesucristo trajo esa justicia mediante Jesucristo. Amén. Vamos a leer Efesios 1, verso 7. ¿Ok? ¿Quién lo tiene? Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas. Es una gracia que es rica. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 9, 14. Y dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en nosotros, que no solo es abundante, sino dice aquí la palabra que es superabundante, es superabundante. Vamos a leer Romanos 5:15. Amén. Entonces su gracia es superabundante. Vamos a leer 1 Pedro 4:10. El que lo tenga, ajá. Amén. Entonces su gracia es multiforme. Vamos a leer 2 Corintios 12:9. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces su gracia nos es suficiente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Su gracia nos es suficiente. Dice la palabra que el Señor se perfecciona en cada una de nuestras debilidades. Efesios 1:6. Efesios 1:6 dice, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Y hemos nosotros venido tratando en nuestra iglesia un tema bastante interesante acerca de que el Señor nos ha hecho libres.
Y una de las cosas en las cuales el Señor nos hizo libres en la cruz del Calvario a través de su gracia fue de la miseria y de la pobreza. El Señor a cada uno de nosotros nos hizo libres, y dice aquí la Escritura que nos ha hecho sobreabundar en toda inteligencia y sabiduría. Y como nosotros hemos estudiado que el Señor es quien nos da el poder y la sabiduría para nosotros cada día hacer las finanzas y poder cada día ser buenos mayordomos y buenos administradores de cada una de las cosas que nos ha dado. Y estoy en la introducción de lo que es la gracia del Señor, de lo que como está descrita en la Escritura, la gracia de Dios hacia nosotros. Y la gracia de Dios es algo extraordinario, es algo que no tiene límite. Nosotros podemos ver que su sacrificio fue algo que no tiene precio, no se puede pagar, no se puede comprar. El Señor dio a su único hijo en rescate por cada uno de nosotros. Y el Señor no nos dio cualquier cosa, el Señor nos dio lo mejor. ¿Y por qué nos dio lo mejor? Para que nosotros hoy también pudiéramos ser reflejo de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y algo maravilloso es poder entender esto que el Señor hizo por nosotros, y que dice la palabra que cada día podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y dice la palabra que por gracia fuimos salvos, y no somos salvos por hacer buenas obras, lo dice claramente el libro de Efesios, pero sí el Señor nos salvó para que nosotros también pudiésemos hacer buenas obras y poder cada día bendecir a cada una de las personas que están a nuestro alrededor a través de lo que es el acto de la generosidad. Y estuvimos iniciando leyendo en 2 Corintios 9 del 6 al 14, donde dice allí que cada uno que siembra, el que siembra escasamente dice que segará escasamente, y el que siembra dice generosamente, dice que generosamente también va a cosechar. Y vamos a estar hablando un poco acerca de qué es la generosidad y qué significa esa palabra generosidad. La generosidad es una cualidad que nos caracteriza por tener disposición de hacer el bien para ayudar a los demás, honestamente, sin esperar nada a cambio. La generosidad es una cualidad y es una característica de nuestro Dios. Estudiando un poco, estuve analizando y meditando de que el Señor todas las cosas que nos ha dado en abundancia, y dice que el Señor nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y vemos que desde el principio en Génesis el Señor creó todas las cosas, y todo lo creó, dice que todo lo creó y era bueno en gran manera. O sea, el Señor creó las cosas y fue creando cada una de las cosas, creó los cielos y la tierra, y estaba viendo que el Señor creó el huerto del Edén para que el hombre pudiese estar allí, y el Señor no le creó allí al hombre un pozo de agua. Bueno, te voy a crear aquí una cisterna para que tú vengas y agarres y llenes un baldecito y te puedas bañar todos los días. Dice la Escritura que el Señor creó, ¿cuántos ríos? 4 ríos, dice Génesis capítulo 2, verso 10, si quieren lo pueden anotar y lo leen en casa. 4 ríos, los cuales rodeaban, y dice que uno regaba la tierra, el otro pasaba por el otro lindero del huerto. Entonces vemos cómo el Señor creó todas las cosas en abundancia desde el principio para cada uno de nosotros. El día de hoy el Señor todas las cosas nos las ha dado en abundancia. O sea que el Señor ha sido generoso con cada uno de nosotros, y asimismo el Señor quiere, dice la palabra, que el Señor dijo, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando el Señor dice eso es que quería que el hombre tuviera esas características y esas cualidades de nuestro Dios. Y dice la palabra, cuando podemos ver que Jesús empezó su ministerio, todas las cosas que el Señor hacía, todos sus milagros, todo lo que el Señor hacía, lo hacía en abundancia. Podemos ver el milagro de los panes y los peces. Eran pocos panes y pocos peces. ¿Y cuántas personas comieron allí? Dice 5,000. Y se recogieron cestas y sobró, y todos quedaron y todos se saciaron. Entonces nuestro Dios
ha sido ejemplo y nos ha dado ejemplo desde el principio, desde Génesis hasta hoy, de cómo nosotros debemos de cada día demostrar eso que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y el Señor nos salvó para que cada día podamos reflejar de esa gracia infinita, porque su gracia es infinita, en cada uno de nosotros, y que sea como ese río, pues que pueda fluir a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Entonces la generosidad es una cualidad y que es de disposición del corazón, tiene que ver con el corazón. Y por eso es que el Señor, cuando nos liberta y nos hace libres en la cruz del Calvario, y nos liberta del pecado, nos liberta de todas esas ataduras que nosotros teníamos, y por su gracia hoy ya no somos como éramos antes, el Señor nos dice, bueno, estás aquí para que puedas seguir anunciando la palabra, para que puedas seguir anunciando el reino de Dios, y también yendo y practicando cada día todas esas buenas obras al cual el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. Y las características de las personas generosas, anoté aquí, son amables con los demás. Las personas que son generosas siempre son amables con los demás, y la amabilidad es algo que nos debe caracterizar como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, porque dice la palabra de que el que tiene el Señor tiene el gozo de Dios en sí. Entonces nosotros no podemos andar en todo lugar amargados, con una cara de limón, diciendo, bueno, no, es que yo soy así y bueno, no quiero que nadie me hable, nadie me mire, nadie me diga nada. Pero nosotros, ¿usted cree que el Señor lo seguía tanta gente y andaban con él? ¿Era por qué? ¿Porque andaba así todo el tiempo? No, el Señor andaba allí dispuesto, y dice la palabra que él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Entonces el Señor en todo nos ha dado ejemplo de cómo nosotros debemos de transitar en esta tierra. Y algo que siempre comparto con ciertas personas es que es importante que nosotros somos transitorios en ciertos lugares. De repente usted trabaja en un lugar y va a pasar un tiempo y de repente ya usted no va a estar más en ese lugar. De repente, pero lo importante es esas huellas que nosotros dejamos en los lugares donde estamos. ¿Y cómo? Con esas características de nosotros, pues como hijos de Dios. Porque la gente, siempre que hay una persona que es un hijo de Dios, por la manera de conducirse, por la manera como se expresa, la persona lo identifica. Este es cristiano, este es evangélico, como dice la gente. ¿Por qué? Porque ven que hay algo diferente, y ven que aunque la persona de repente hay situaciones y adversidades, la persona está contenta, está feliz, está dándole la gloria a Dios en todo momento. Otra característica de las personas generosas es que se interesan por las demás personas. Nosotros vemos que nuestro Dios, Jesús, nos enseñó lo que es la compasión por la gente, tener compasión por aquellas personas que están. ¿Cuántas personas que están a nuestro alrededor no necesitan no solamente la parte financiera, sino una palabra de aliento, una palabra de esperanza? Mira, Dios puede cambiar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, tantas cosas que las personas están a nuestro alrededor, y a veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos, en nuestro día a día, que no podemos percibir las necesidades que se presentan a nuestro alrededor. Otra característica es que valoran el potencial que hay en cada persona. Hay personas que, por ejemplo, en el liderazgo, tienen personas a su alrededor, personas que de repente tienen talentos, tienen habilidades. Aquí todos tenemos talentos, habilidades, ministerios, amén, porque a cada uno el Señor nos llamó y nos dio un talento, nos dio un don, nos dio un ministerio. Entonces, nosotros tenemos personas que a veces de repente está ese potencial allí y la persona como que no se atreve, y nosotros debemos siempre ser de ayuda a esas personas. Tú puedes, ten fe, confía, así lo vas a lograr, y poder sacar ese potencial que están en esas personas. Y nosotros como líderes y en el liderazgo hemos aprendido acá de que debemos de trabajar en equipo y poder funcionar, pues, porque cada uno de los miembros del cuerpo tiene una función específica y cada uno va a funcionar en lo que el Señor lo ha llamado. Entonces hay personas que de repente ven, bueno, por ejemplo en el caso, canta más bonito, no lo voy a poner para que nadie lo vea, no, que se quede allá atrás.
Pero la persona que no tiene ese corazón dice, no, este es un hombre que canta hermoso, que le puede servir al Señor, pase para acá, cante, dirija un servicio y lo colocas allí y se entrena a esa persona. ¿Por qué? Porque independientemente, cada uno de nosotros tenemos ese toque y esa huella que el Señor, la huella que usted tiene, no la tiene ningún otro. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero de repente hay una receta y usted dice, por ejemplo, la hermana Josefina, oye, la hermana Josefina le queda esa torta buenísima, hermana, deme la receta, y de repente yo la hago igualito al pie de la letra como ella me lo está diciendo y no me queda igual, porque ella tiene algo para hacer esa torta que le quede de esa manera. Así somos cada uno de nosotros, y en esa actitud de generosidad debemos cada día ser sanos pues en esa área. Dice que otra característica es que ayudan en el crecimiento espiritual, personal y económico. Bueno, de repente yo tuve una idea, en lo espiritual nosotros estamos acá creciendo siempre, y para eso nosotros tenemos las redes discipulares, tenemos los discipulados, tenemos todo eso que el Señor ha venido enseñando, que nosotros no estamos aquí solo para recibir y quedarnos aquí grandotes de conocimiento, sino que para nosotros poder compartir a todas aquellas personas que necesitan el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y también en el crecimiento personal y económico. Si usted puede aconsejar a una persona, mira, a nivel de algo que tú estás viendo que él no, mira, pero puedes hacer este negocio, prueba con esto. Podamos hacerlo de manera sana y sin ningún tipo de inconveniente en nuestro corazón, porque el Señor, en su gracia que es súper abundante, tiene bendición para todos y cada uno de nosotros. Amén. Otra característica es que se siente feliz en el gesto de dar y ayudar a otros. Cuando nosotros ayudamos a otra persona y también compartimos de lo que el Señor nos da, nosotros nos sentimos contentos y gozosos, porque si usted se siente molesto o bravo cuando ayuda a alguien, entonces mejor no lo haga, amado hermano, porque dice la palabra de que el Señor ama al dador alegre. O sea que nosotros debemos dar con gozo, con alegría, con contentamiento. Entonces les nombré 5 características. Son amables con los demás, se interesan por las personas, valoran el potencial de cada uno, ayudan en el crecimiento espiritual, personal y económico, y se sienten felices en el gesto de dar y ayudar a otros. Un espíritu generoso es un aceite que hacen que las cosas avancen en diferentes niveles. Ojo con esto, no estoy diciendo que bueno, que es el aceite. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, que es esa unción que está en cada uno de nosotros, pero dice que un espíritu generoso es un aceite. ¿Y por qué es un aceite? Porque muchas veces cuando nosotros lo hacemos con liberalidad, y ya vamos a hablar de eso, que es liberalidad, y que lo hacemos con gozo, con alegría, eso hace que todas las cosas fluyan a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros de repente no actuamos pues como Dios quiere que nosotros actuemos, de repente van a haber muchas bendiciones y muchas cosas que se van a cerrar a nuestro alrededor. Pero cuando somos generosos, cuando nosotros somos desprendidos, todas las cosas van a fluir, y es como un aceite que va a abrir muchas puertas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces yo siempre digo, bueno, Señor, hay un dicho por allí que dice que el mundo da muchas vueltas, y es así. Nosotros de repente estamos en un lugar y de repente, bueno, tú actuaste en una manera natural, como nosotros somos, como hijos de Dios, y lo trataste amablemente y lo ayudaste. Por lo menos los hermanos que están acá en institutos que son públicos, que no es fácil tratar con el público, con las personas, y sin embargo nosotros que tenemos el Señor tenemos esa templanza, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? En ciertas situaciones. Y entonces resulta que en otro momento, en otra oportunidad, tú estás en otro lugar donde te consigues a la persona, pero como tú la trataste tan bien, te dice, pasa hermana, por aquí, mira, no hagas cola, pasa, siéntate. ¿Por qué? Porque está eso que es como un aceite que hace que todas las cosas puedan fluir y avancen en diferentes niveles.
la generosidad no siempre es un tema de dinero. Nosotros podemos ser generosos cuando ayudamos, cuando también aconsejamos, cuando nosotros también compartimos el conocimiento. Porque qué triste, hermano, que usted sepa tantas cosas, por ejemplo, y que usted el día de mañana muera y nadie aprendió de esa habilidad que usted tenía. O sea, eso sé que nadie, ni un hijo, ni un hermano de la iglesia, ni un discípulo, nadie aprendió. Usted se murió y se llevó ese conocimiento. Entonces nosotros debemos de estar abiertos a poder enseñar a otros. Si usted de repente sabe algo, una habilidad, y usted la puede compartir con alguna persona que esté a su alrededor, hágalo con buen corazón, hágalo y explíquele bien. No es que usted le va a decir, bueno, yo le voy a explicar esto aquí mal para que, bueno, él vea cómo se las arregla. No, explíqueselo bien, algo de excelencia, porque nosotros aquí hemos aprendido que todas las cosas que hacemos las debemos hacer con excelencia. Amén. Y vamos a ubicarnos allí en el texto donde estamos leyendo. Voy en la introducción. Y dice en 2 Corintios 9, 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. No solamente suple, porque nosotros sabemos que dice la palabra de que nosotros debemos de ser generosos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con todas las personas. Y dice, primero, aún con los hermanos de la fe. Y dice acá que esto produce y abunda en muchas acciones de gracias a nuestro Dios. El dar debe generar en nosotros gozo, alegría. Cada día nosotros debemos de manifestar esa cualidad en nuestro espíritu y nuestras acciones. Y dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, porque muchas veces por ingratitud de las personas que están a nuestro alrededor, a veces hay ingratitud. Y de repente usted hizo un favor, hizo un acto de generosidad, de bondad, y la persona, oye, no fue agradecido. Pero vamos a leerlo, Gálatas 6. Gálatas 6, verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces vemos acá que cuando el Señor lo buscaban allá sus hermanos, su familia, que dijeron, Señor, allá está afuera tu mamá, tus hermanos. Y el Señor dijo, mis hermanos son estos los que hacen la voluntad de mi Padre. Y nosotros debemos de tener presente eso, de que parece algo fuerte, ¿verdad? Algo duro, pero son nuestros hermanos. Ustedes, cada uno de nosotros somos esa familia, pues que debemos cada día nosotros, si alguno tiene una necesidad,
poder suplirla los unos con los otros en amor, así como dicen Hechos, que ellos compartían todas las cosas, y dice que la necesidad de uno era la necesidad de todos. Aplauda al Señor. Y algo que me gusta aquí dice, según tengamos oportunidad. Según tengamos oportunidad, porque siempre se nos presentan oportunidades de nosotros poder ayudar a las personas, de poder tenderle la mano al que necesita. Y mire, si usted dice, bueno, es que a veces no se me presentan oportunidades, realmente no lo creo, porque nosotros salimos y a veces hay niños, que eso es algo que, oye, es tremendo, esos niños en la calle pidiendo, cualquier persona, hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Y vamos a leer más adelante, porque esto no se trata de que, bueno, yo voy a tener mucho dinero para poder dar, no, porque nosotros vemos que la viuda solamente tenía 2 blancas y ella dio todo lo que tenía. Entonces nosotros, en la medida de nuestra vida, de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, debemos de compartir lo que nosotros tenemos y hacerlo con corazón sincero, de que el Señor, dice la palabra, que Él no se queda con nada. El Señor siempre va a respaldar cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y puedo decir como testimonio, que en el tiempo, yo no sé si ustedes se recuerdan, que tener un harina pan en la casa era un privilegio enorme. Tú decías, tengo un harina pan, wow, no puede ser, porque era un tiempo de comer arepas de masa de maíz, cuando se acuerdan de eso. Entonces llegaba un momento que yo decía, Dios mío, estoy cansada estoy como el pueblo de Israel, estoy cansada de comer arepa de maíz y sardinita. Entonces yo decía, quiero una arepa de harina pan, porque nosotros los venezolanos, bueno, es algo que nos caracteriza, es esa arepa de harina pan. Entonces resulta que, bueno, llegaba una harina pan y yo decía, bueno, o 2 harina pan, bueno, una era para alguien que necesitaba y una era de la casa. Y siempre surgía alguien, no, que no tenía, bueno, llévese esa harina pan o llévese la mitad. Y pude experimentar lo de la viuda, que no cesaba la harina venía, porque es algo que es así, es del Señor. Eso es como cuando usted siembra un grano de maíz, por ejemplo, usted no va a venir un granito nada más de cosecha. Hay una mazorca. ¿Y cuántos granos tiene esa mazorca? Muchos. Y una mata de maíz no da una mazorca nada más, da varias mazorcas. Entonces, así es nuestro Dios. Y todas las cosas que nosotros hagamos con corazón sincero, como dice la palabra, que lo hagamos alegres, con contentamiento, el Señor no nos va a defraudar. El Señor va a mantener a cada uno de sus hijos y va a fluir las bendiciones en cada una de nuestras vidas hasta que sobreabunden. Amén. Para nosotros el servir a nuestros hermanos es un privilegio. Es un privilegio el poder servir a nuestros hermanos, hacerlos con ese amor, con ese cariño. Debe ser un privilegio para nosotros, porque el Señor, ¿qué hizo el Señor? Y le dijo a sus discípulos cuando ya casi tocaba la hora, le dijo, ven que necesito lavar sus pies. El Señor lavó sus pies, hizo un acto allí también con ellos de servicio. Y eso no significa el servicio, que bueno, que yo sirvo a mi hermano y con eso yo me estoy minimizando. Todo lo contrario, la grandeza está en el servicio hacia los demás. Y eso es lo que el Señor nos quiso enseñar a cada uno de nosotros. Y algo que siempre han dicho, y he meditado eso y es verdad, que dicen, si tú no amas a tu hermano que lo ves y todos los días estás con, ¿cómo podemos amar a Dios? Por eso es que el Señor dice que la ley la resumió en una sola: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando usted, por ejemplo, se va a servir su comida del almuerzo, por ejemplo, a usted se sirve la pechuga, unas buenas presas ahí, porque eso es para usted y usted se quiere. Entonces, de esa misma manera, usted al hermano que lo visitó, usted no le va a servir la alita del pollo, el pescuezo,
bueno, porque es el hermano. No, nosotros le tenemos que dar lo mejor. Amén, le tenemos que dar lo mejor. Si usted de repente en su casa, lo que tiene son 4 presitas, y bueno, hay 2 que son buenas y 2 que no, entonces usted, ¿qué le va a dar a su hermano? Lo mejor, porque eso es lo que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Nosotros vemos a la viuda que cuando vino el profeta le dijo, bueno, hazme una torta a mí primero, y ella en obediencia lo hizo. Dijo, no, yo voy a bendecir a este hombre de Dios y a él primero le voy a hacer. Y el Señor honró la fe de aquella mujer. ¿Escucha a alguien alguna vez decir que la actitud que una persona tiene cuando se trata de ser generoso es un indicador de salud espiritual? Cuando alguien de repente nos dice, mira, tenemos que hacer esto, y usted oye, se incomoda, hay que revisar allí, porque el Señor quiere que nosotros seamos sanos integralmente. Y estando investigando esto, conseguí que Martín Lutero habló de la conversión de la mente, del corazón y del bolsillo. Y estuve investigando que hablaba de eso porque había muchas personas que, bueno, sí, querían amar a Dios, pero no querían nada con lo que era el compartir, ni que le tocaran el tema de finanzas. Y realmente hoy no se trata de que yo les diga acá, bueno, estamos hablando del mensaje de prosperidad. No, esto es un principio que se trata la palabra de Dios, porque el Señor, que es rico y que tiene todas las cosas, y que dice la palabra que Él nos ha dado todas las cosas, que nos ha dado vida, que nos ha dado salud, que por su gracia nosotros estamos aquí hoy, debemos cada día reflejar ese amor a través de nuestras acciones a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, nosotros no podemos convertirnos de corazón, pero no, Señor, el bolsillo no. O sea, vamos a dejarlo para después. Entonces, estuve investigando y decía que a veces esa conversión no llega al mismo tiempo. O sea, la persona llega al Señor, pero luego dice, bueno, necesito que el Señor me revele, y pasan 10 años esperando que el Señor le revele que tiene que ayudar a una persona, o que, bueno, estoy sintiendo que quiero ayudar a mi hermano, pero oye, no sé, de repente ese sentir no es de Dios. Sí, cuando el Señor pone en nosotros a veces sentir mira, aquella persona necesita, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero el Señor a veces pone, usted tiene por ejemplo $10 en el bolsillo, y el Señor te dice, la hermana María necesita esos $10, y tú, oye, Señor, pero son los únicos que tengo, y era para pagar aquella cosa que tengo pendiente. Entonces tú dices, no, o de repente la persona dice, eso no es de Dios, ese es un pensamiento, no sé, que se me vino, pero resulta que no. El Señor pone el sentir en nosotros, y debemos nosotros de ser obedientes, porque ya de esos $10 el Señor no te va a dar 10, te va a dar 100, te va a dar 500. Entonces el Señor va a hacer que sobreabunde en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú sigas compartiendo y ayudando a las demás personas. Y vamos a leer Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará. Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Entonces, ¿cómo? Dice que nosotros demos, dice, y se os dará. ¿Y cómo nos dará? Dice aquí, medida buena. Dice, no, bueno, se les devolverá lo que ustedes le dieron. Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Y como yo les decía, con la medida que mida, os volverán a medir. Aquí el Señor hablando acerca de el juzgar a los demás y del trato que nosotros debemos de tener hacia las personas que están a nuestro alrededor. Y vamos a ubicarnos allí en Proverbios capítulo 11, verso 25.
El libro de Proverbios habla muchísimos consejos acerca del dar, de los actos de generosidad. Da muchísimos ejemplos. Y nosotros vemos que ¿quién era Salomón? Era riquísimo. Entonces cuando nosotros vamos a pedirle un consejo de un carro a alguien, ¿a quién se lo pedimos? ¿A un doctor? No, se lo pedimos a un mecánico. Entonces, si usted quiere algunos consejos buenos, usted se busca aquí en Proverbios y va a encontrar muchísimos consejos que da Salomón, el sabio Salomón, para nosotros el día de hoy. 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y vamos a leer el 26 también, dice, al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Y quiero leer también Proverbios 3:27. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Entonces, dice la palabra acá, que no te niegues a hacer el bien a aquel que necesita, aquella oportunidad que se te está presentando allí. Dice, no le digas anda y vuelve cuando tú tienes allí. O de repente la persona viene y te dice, cónchale, necesito tal cosa. Y tú le dices, ve hermano, oraré por ti. Ve, oraré por ti para que el Señor te supla cuando tú tienes como suplirle la necesidad. Cuando Dios pone en nuestro corazón ayudar a alguien, a alguna persona, no esperes, no lo dejes para después. No lo dejes para después. Y cuando nosotros sentimos algo, por ejemplo, no lo dejemos para después, porque nosotros no sabemos. Y les quiero contar que el día sábado que mi papá tuvo el accidente, el otro día era el Día del Padre. Y resulta, lo voy a contar porque ya me siento más fortalecida. Que mi papá, yo sentí en mi corazón de regalarle una camisa. Y yo le digo a él, papi, vamos a ir porque te quiero regalar una camisa, quiero que te veas bello y eso. Entonces yo le digo, vamos. Y fuimos, él la escogió. Bueno, ese día me conseguí al hermano Edgar. Él la escogió y ese día le dije, bueno, tómala, es tuya de una vez. Y le compramos unas medias, unos boxers, varias cosas. Y yo recuerdo que yo le había dicho a Peter, a mi esposo, no, yo quiero ir para comprarle, porque ustedes saben que uno a veces, bueno, lo tradicional de que si el Día del Padre, no sé qué, pero en realidad no era por el Día del Padre, porque era ese día que yo había cobrado y yo se lo quería comprar. Entonces resulta que fuimos, él se sintió contento ese día, lo recibió con gozo. Y justamente, hermano, esa tarde fue el accidente. Y al otro día mi papá falleció, pues se fue con el Señor. Y a pesar de todo, que fue, un golpe muy fuerte, yo me sentí contenta de poder hacer eso en el momento. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. De repente tú sientes en tu corazón, bueno, quiero invitar a mi pastor. Y bueno, eso no quiere decir... Eso no quiere decir que vaya a pasar algo, ¿no? Sino que quiero invitar a mi pastor a almorzar. Pero, no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer después. Y entonces pasa el otro domingo y no, lo voy a hacer después. Y vas posponiendo y resulta que de repente después no lo pudiste hacer. Entonces nosotros no debemos dejar. Eso sí, me lo enseñaba mi papá. Él siempre cantaba una canción que decía que ayer ya pasó el día de hoy y dice que necesitamos vivir cada día intensamente y poder hacer lo que podamos hacer el día de hoy. Entonces aquí dice que no lo dejes para después. El Señor nos enseñó compasión por las personas, por aquellos que tienen necesidad, que están en situación de calle. Algo que nosotros aprendimos un tiempo atrás es que a veces nosotros, por lo menos cuando andamos en la calle,
vemos personas que están pidiendo siempre y, concha, le comenzamos, bueno, pero ¿para qué va a agarrar esa plata? Mira, anda así, ese seguramente lo va a agarrar para comprar una botella, para comprar no sé qué. Vamos a leer qué dice Lucas capítulo 6, verso 30. Dice, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces aquí dice que al cualquiera que te pida, pregúntale para ver para qué quiere esa plata. Ahí no dice eso. Ahí dice, al que te pida, dale. Si él después, ¿qué va a hacer con eso? Eso no es ya asunto nuestro. Nosotros no sabemos si él va a comer con ese dinero o no. Realmente nosotros no sabemos. O sea, ahí dice, al que te pida, dale. Vamos a irnos a Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 18. Y dice, el Señor manda que hagan bien, el 18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y muchas veces a nosotros nos es fácil ser generosos o ayudar a las personas que nos caen bien. Bueno, chévere conmigo, yo lo voy a ayudar. Pero el Señor no dice eso. El Señor dice que nosotros podamos, no hagamos acepción de personas. Todo aquel que necesite, de repente se va a acercar una persona que no ha sido muy amable contigo, pero nosotros como hijos de Dios debemos manifestar el amor en todo tiempo, porque el Señor no es un Dios que condiciona, bueno, a este sí lo amo porque se porta bien, a este no lo amo mucho porque no. El Señor dice que nos ama a todos, aborrece el pecado, pero nos ama. Y el Señor cada día quiere que nosotros podamos imitarlo pues a Él en todas estas cosas. Y quiero, ya casi me quedan 10 minutos, quiero que veamos un ejemplo de la palabra de Dios, de lo que es el poder ser generosos y poder, vamos a ubicarnos en Lucas 10. Todos hemos leído este pasaje de la palabra y quiero que lo podamos leer en este momento, el buen samaritano, 10:25, y dice, voy a ir leyendo, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hoy nosotros tenemos aceite y vino. Amén. Y dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces aquí vemos que pasaron otras personas por aquel lugar. Y dice aquí que pasó un sacerdote y lo vio y siguió de largo. Dice que pasó un levita por aquel lugar y vio también y siguió. Pero este samaritano, que nosotros sabemos que los samaritanos no eran aceptados, y a pesar de todo esto, no hizo acepción de personas, y vino y lo tomó, vendó sus heridas, lo ayudó. En muchas oportunidades, cuando nosotros estamos en una situación de hospital, de que una persona tiene un familiar en la cárcel, allí nosotros vemos realmente aquellas personas que se acercan pues para ayudar, hay unos que lo hacen, hay unos que no, pero el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a poder ser solícitos en estar allí prestos para ayudar, para vendar las heridas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para ir y predicar su palabra, para ir y darle libertad al cautivo, vendar a aquellos que tienen heridas. No solamente se trata de nosotros poder suministrarle financieramente, sino también aquello que va más allá, que es esa vida del Señor que está en nosotros, que nosotros a través de lo que nosotros hacemos, el trabajo de redes discipulares, de discipulado, de visitar a aquellas personas que necesitan, vamos y le llevamos esa palabra. Y aquí dice, usó misericordia. Y hay tres cosas que quiero resaltar de acá. Y dice que debemos amar a nuestro prójimo no solo con palabras, sino con acciones. Él no solamente pasó y dijo, oye, se sintió compasión de él, sino que él hizo una acción. Dice que lo tomó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, que era un lugar como un hotel, para que lo cuidaran. Y de paso le dijo al que estaba allí, le dejó pago, cuídamele, y si hace falta algo más cuando yo regrese, yo te lo pago. Entonces, otra cosa es que no debemos jugar por las apariencias. De repente, bueno, vemos, oye, pero esa persona, entonces por las apariencias no lo vas a ayudar. No, nosotros debemos de, creo que hace días atrás el hermano Lorenzo García contaba un testimonio de una persona que estaba tirada, todo el mundo pasó y él vino y le prestó el auxilio, la ayuda, y así debe ser. Hoy día cuesta mucho los actos de misericordia, por ejemplo, en una carretera, cuando toda la maldad está como está. Pero el Señor siempre nos va a poner en momentos en donde hay necesidad y estamos allí nosotros para poder ayudar a las personas que necesitan. Y vemos que dice la palabra en Hechos, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la tercera cosa que quiero resaltar de esta historia es que debemos hacer del mundo un lugar mejor. Sabemos que vivimos situaciones, pero en lo que nosotros podamos y esté a nuestro alcance, hacer del mundo, de nuestro alrededor, un lugar mejor. Y quiero que nos ubiquemos en 2 de Corintios, ya casi para finalizar. 2 de Corintios capítulo 8. Y le quiero hablar un poco, antes de culminar, de los hermanos de Macedonia. Y vamos a ver qué hacían los hermanos de la iglesia en Macedonia, que dice que ellos estaban atravesando momentos difíciles luego de pasar por muchas guerras y estaban bajo el peso de la autoridad del comercio romano. Sin embargo, vamos a leer qué dice la Escritura. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación
La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, escuchen bien, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto yo doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues también lleva a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Ellos estaban pasando momentos difíciles, momentos adversos, dice allí, no la estaban pasando muy bien, y aún así podían tener esos actos de generosidad y decían que era un privilegio poder servir a los santos, poder servir a los hermanos allí de la fe. Y algo que quiero resaltar de esta lectura, ya para finalizar, es que en estos hermanos había unidad. Y el Señor quiere que nosotros podamos también caminar en esa unidad de la fe, en esa unidad del Espíritu. Otra cosa, fidelidad. Y la tercera, devoción y fervor. Había esa devoción, ese fervor, estaban ellos allí en esa coinonía, en ese amor los unos por los otros, y es lo que el Señor pues quiere enseñar para cada uno de nosotros el día de hoy y recordarnos que el Señor nos ha amado en gran manera y quiere que nosotros podamos seguir caminando pues en esa dirección de poder amar, de poder con acciones ser generosos con las personas que están a nuestro alrededor y también con los que están en la calle, que hay tanta necesidad, con el que nosotros podamos ser generosos, serlo. Amén. Dice, cuando somos generosos y ayudamos a otros, debemos hacerlo con agrado, aún más allá de nuestras fuerzas, con servicio y voluntariamente y de manera desprendida. Muchas bendiciones, amados hermanos. Me agradó haber compartido con ustedes esta maravillosa enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, les bendigo. Muchas bendiciones para todos ustedes.